buenos días tengan todos ustedes o buenas tardes, dependiendo de el lugar y el horario del sitio en que se encuentren. Sean bienvenidos a esta tercer día de actividades de nuestro seminario internacional sobre la actualidad del pensamiento de Max Weber a 100 años de su fallecimiento. El día de hoy estamos llegando a nuestro último día de actividades. Y en esta sesión matutina, pues vamos a tener el gusto de contar con una conferencia magistral de una persona que sin lugar a dudas es conocido por todos ustedes, no solamente conocido, sino que también apreciado, el doctor Luis Fernando Aguilar Villanueva. Permítanme recordar algunos de los datos curriculares del doctor Aguilar Villanueva, rogando una disculpa porque, pues, por supuesto, se tiene que prescindir de algunos y solamente voy a señalar unos cuantos. El doctor Luis Fernando Aguilar Villanueva tiene estudios de doctorado en filosofía con especialidad en filosofía política. Actualmente es profesor investigador del Instituto de Investigación en Política Pública y Gobierno de la Universidad de Guadalajara. Ha sido profesor investigador en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, el Colegio de México, en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Es investigador nacional emérito y también maestro emérito del Colegio de Jalisco y el primer doctor honoris causa del Instituto Nacional de Administración Pública, INAP, México. Entre 2006 y 2013, fue miembro del Comité de Expertos de Naciones Unidas en Administración Pública, del que fue su relator y presidente. Actualmente es miembro del Comité Científico del CLAD, Centro Latinoamericano de Administración del Desarrollo. Como todos nosotros recordamos, en los años 70 y 80 del pasado siglo se enfocó en la obra de Max Weber. Su libro Weber, la idea de ciencia social, en 2 volúmenes, fue el resultado principal de sus estudios. Y mucho agradecemos a Luis, pues haber sido uno de los introductores de la obra de Max Weber, también por supuesto con el doctor Gil Villegas, pero también sobre todo su aplicación al análisis y al estudio de la administración pública y el sistema político mexicanos. Su campo de investigación actualmente es la política pública, la gobernanza pública y la gestión pública. Temas sobre lo que ha escrito artículos y capítulos de libros y es referencia tanto en América Latina como en España, países en los que ha sido invitado a impartir cursos y participar en seminarios. Actualmente su interés de investigación es la gestión del conocimiento en el sector público con el fin de entender los beneficios y riesgos de la informatización de los procesos administrativos. Permítame mencionar algunos de sus últimos libros recientes. La gestión del conocimiento y el gobierno contemporáneo. La gobernanza del sector público es una edición del Colegio de Jalisco. Democracia, gobernabilidad y gobernanza es una edición del Instituto Nacional Electoral que lo pueden localizar en internet de manera gratuita. Gobernanza y gestión pública del Fondo de Cultura Económica. El gobierno del INAP México. Los más conocidos, sus 4 antologías, estudios introductorios sobre política pública, y recientemente ha concluido un libro sobre la temática de la inteligencia artificial y sus implicaciones en la administración pública. Bueno, por todas estas razones, para nosotros es un honor contar con la participación y la presencia del doctor Aguilar en este día. Él va a disertar sobre la eficacia del gobierno democrático, una perspectiva desde Max Weber. Y como ustedes saben, la dinámica será la misma que en los días anteriores. Al final me auxiliará la maestra Ixchel para procesar las preguntas y la licenciada Lorena López nos ayudará con el chat para dar curso a sus opiniones, saludos y comentarios. Les rogamos a todos los que quieran hacer preguntas, por favor, dirigirlas al espacio que está allí justamente en medio de su pantalla que dice preguntas y respuestas. Y el chat nada más dejarlos para los comentarios y los saludos que mucho agradecemos y que les vamos a dar salida después de que concluya
el doctor Aguilar. De tal suerte que pues para mí es un honor presentarles a ustedes a nuestro conferencista con el cual cerramos este ciclo de conferencias magistrales, y para mí es un honor cederle el uso de la voz a mi querido amigo y maestro, el doctor Luis Aguilar Villanueva. Luis, te escuchamos con mucha atención. Adelante. Pues buena tarde y buena salud, estimados colegas y participantes en este seminario sobre la actualidad del pensamiento de Max Weber. Señor presidente del Colegio de Jalisco, amigo Javier Hurtado y demás colegas que aprecio y celebro que hayan tenido la buena idea de conmemorar el fallecimiento de Max Weber con este interesante seminario con la participación de colegas que aprecio, respeto y leo. Yo tengo un texto escrito, voy a leer el texto escrito. Es un texto que pienso, después de oír sus objeciones, retrabajarlo en el fin de semana y hacerlo llegar al Colegio de Jalisco el lunes o a más tardar el martes, por si alguien lo quiere leer. A los que vivimos en estos tiempos, nos es natural pensar que las acciones personales y las de las organizaciones han de ser eficaces y ser capaces de realizar los objetivos intencionados. Las organizaciones en las que trabajamos tienen sentido a condición de que produzcan resultados y beneficios y no solo discursos, planes y proyectos. La cuestión de la efectividad es hoy central en el ámbito político y se plantea con referencia a los gobiernos democráticos. La cuestión no se centra ya en la indiscutible superioridad axiológica y política del régimen democrático liberal por encima de los demás regímenes políticos, sino en la capacidad financiera, cognitiva, técnica, informativa, gerencial de los gobiernos democráticos para dirigir a la sociedad. La pregunta hoy se ha desplazado de la legitimidad política del gobierno hacia la eficacia directiva del gobierno legítimo. Se exige ahora una democracia de resultados y no solo de valores. Pues bien, Max Weber es fundamental en la cuestión de la efectividad. Y lo es al colocar la acción racional en la base y en el centro del sistema social moderno y entender la racionalización de las conductas personales y sociales como el motor y el resultado de la modernización de la sociedad. Racionalidad de la vida y modernidad de la vida van de la mano. En su definición, la acción racional es intencional, tiene un sentido subjetivo, se enfoca en fines precisos y es una acción causal, porque sus efectos y resultados son la realización del fin intencionado. Dos son los tipos de la acción racional, como ustedes saben. La acción racional con referencia a fines y la acción racional con referencia a valores, que no suprimen las acciones tradicionales y las acciones afectivas, pero estas son ya de importancia mínima en el tiempo moderno. Por la conformidad plena de la acción con sus objetivos valorados, por su conocimiento de los efectos que la acción puede causar y por el control de su ejecución, el atributo esencial de la acción racional es la efectividad. Quiero repetir esta definición. Por la conformidad plena de la acción con sus objetivos valorados, por su conocimiento de los efectos que la acción puede causar y por el control de su ejecución, el atributo esencial de la acción racional es la efectividad. Bueno, en esta conferencia quiero abordar la cuestión de la efectividad del gobierno democrático desde la mirada de Max Weber, quien en sus escritos políticos y en sus involucramientos en la política alemana exigió racionalidad directiva al gobierno del Estado. La exposición tendrá 3 momentos. En el primero hablaré acerca de la relación que establece entre el Estado y el gobierno.
y más específicamente la relación que establece entre la ideación de la nueva constitución política de la Alemania de posguerra y su forma de gobierno. En un segundo momento, que no desarrollaré, pensaba hacer unos señalamientos sobre su concepto de gobierno y política. Y en el tercer momento, me concentraré en el modo como él entiende la efectividad del gobierno democrático, que descansa en su conocida y discutida propuesta de la democracia del líder, la democracia plebiscitaria del líder, plebiscitäre Führerdemokratie. Entremos a la primera parte, Estado y gobierno. Sus eruditas investigaciones acerca de la historia de las asociaciones políticas y acerca de la formación del Estado moderno, así como sus críticas a las posiciones de algunos intelectuales y políticos en sus artículos periodísticos de posguerra en el periódico Frankfurter Allgemeine Zeitung, contienen siempre reflexiones sobre la efectividad de lo que él conceptualiza y llama la dominación del Estado, y que entiende como la condición de existencia y funcionamiento de la sociedad humana, que no es una comunidad fraternal de pueblo solidario y altruista. La dominación es una relación social distinta a la de poder, sobre ello nos disertó ayer Gina Zabludowski. Mientras el poder es simplemente imposición de la voluntad de un sujeto a otro, aún contra su oposición y resistencia, la dominación es la relación social en la que un sujeto acepta obedecer, con base en algún motivo, la orden de otro. Y la dominación es la relación fundamental y estabilizadora de la asociación humana. El ordenamiento normativo de la asociación, hoy diríamos el orden institucional, que regula y controla el universo de las conductas y relaciones sociales de los individuos e implica su subordinación, y gracias a la cual la sociedad existe y se desarrolla, puede ser realmente estructurador, ordenador y dominante, solo a condición de que sea socialmente aceptado, valorado y obedecido. Sin posibilidad de obediencia social, el Estado no tiene cimiento, se derrumba. La mayor parte de las sociedades existen, funcionan y perduran porque son asociaciones de dominación, estructuradas y cohesionadas por normas generales y poderes coactivos generales. El Estado moderno es una asociación de dominación y su característica distintiva es la de ser la dominación racional por excelencia. El Estado moderno es la dominación racional por excelencia, superior a las anteriores formas asociativas de la sociedad humana y llamada a durar en el futuro. ¿Por qué? Por la efectividad de las acciones de su organización administrativa, tanto civil como militar, basada en el conocimiento causal, y por tener el monopolio de la coacción, violencia física legítima para el mantenimiento del orden vigente. Ahora bien, la dominación efectiva del Estado mediante el gobierno y su aparato civil y militar fue particularmente difícil en el tiempo oscuro del Estado alemán entre 1917 y 1920, y particularmente en 1919 y 1920, el último año y medio de vida de Weber. Fueron años amargos, agobiadores, por la derrota de Alemania en la Primera Guerra, la caída del Primer Reich con la abdicación del Kaiser Guillermo II, noviembre del 18, la Revolución Soviética del 17, que movilizó a la izquierda alemana con el levantamiento espartaquista y la creación de la República Efímera Socialista de los Consejos Obreros y Militares en 1918-19. También fueron años amargos y agobiadores por el pago desmesuradamente punitivo de las indemnizaciones por daños de guerra, por la oposición abierta de las poderosas corrientes nacionalistas al agravio internacional y a los movimientos intestinos de ruptura de la unidad alemana.
por el nacimiento de la República de Weimar, noviembre 18, y su constitución en julio del 19. Y la República de Weimar, desde su origen, fue sacudida por problemas económicos, huelgas obreras, rebeliones de marinos y policías, luchas callejeras, críticas a la Constitución republicana del Segundo Imperio Alemán. En este entorno de tensiones internacionales económicas y políticas, fue lógico que los políticos e intelectuales se plantearan la cuestión crucial de cuál debía ser la forma postimperial del Estado alemán y tomaran en serio el contexto de la nueva composición de la sociedad alemana, sociedad de masas, que la posguerra había hecho visible, pero que era el resultado de la nivelación social que se había producido a lo largo del siglo XIX por la industrialización, la educación pública, la expansión de la prensa popular, aún el derecho constitucional del Primer Reich, Bismarck, que entendió las libertades políticas de los ciudadanos que extendió las libertades políticas de los ciudadanos mediante el voto universal en Prusia. Y esto en el contexto de una sociedad profundamente golpeada por el desenlace de la guerra, muy polarizada entre el atractivo y la animadversión a la Revolución Soviética, y aprisionada por las tribulaciones de la reconstrucción de la economía nacional y de los vínculos comunitarios y familiares. En este contexto, fueron influyentes y también criticados los escritos periodísticos de Weber a partir de 1917, reproducidos después en folletos, que fueron El nuevo orden político de Alemania, Parlamento y gobierno en el nuevo orden de Alemania, La futura forma del Estado alemán, Derecho electoral y democracia. En esos largos escritos periodísticos de opinión, Weber muestra su compromiso con el reordenamiento de Alemania y también su preocupación. Aunque señala en el prólogo de La futura forma del Estado alemán, que son trabajos de carácter esencialmente político y no tienen pretensión alguna de validez científica. O hace la advertencia, como escribe al inicio de Parlamento y Gobierno en el nuevo orden de Alemania, hace la advertencia de que este ensayo no pretende acogerse a la autoridad protectora de la ciencia. La elección entre varios compromisos fundamentales no puede hacerse con los instrumentos de la ciencia. Sus dos advertencias son una declaración clara y congruente de Weber con la distinción que estableció entre posiciones políticas sustentadas en valores y los modelos teóricos de la ciencia que no pueden decir absolutamente nada acerca de la validez de los valores y la validez de un proyecto político sustentado en valores. Es la famosa distinción entre la política como vocación y la ciencia como vocación. Aquí sí, hecho este contexto, entramos a la cuestión. Las condiciones económicas y políticas de la sociedad alemana de la posguerra hicieron que el debate sobre el nuevo orden constitucional del Estado implicara la cuestión de su gobierno, de su dominación. Quiero repetirlo. El debate sobre el nuevo orden constitucional del Estado implica la cuestión de su gobierno, de su dominación, a fin de que el nuevo arreglo constitucional pudiera funcionar efectivamente y acreditar su valía mediante leyes, políticas y servicios que respondieran lo mejor posible a las exigencias de gran número de ciudadanos angustiados por sus necesidades vitales. Este es un punto a discutir. No basta un diseño constitucional jurídicamente correcto, sino se requiere uno políticamente viable y socialmente efectivo. Solo así es posible que la dominación del nuevo Estado asegure la unidad nacional, la soberanía territorial y reactive la deteriorada economía de posguerra.
Su artículo sobre la nueva forma del Estado alemán se abre con la siguiente frase. Es interesante. Dice él, la nación políticamente impreparada, políticamente inexperta y desanimada, se encuentra ante la misión de sustituir con algo nuevo y distinto lo que fue la obra de Bismarck. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Se pregunta. Planteémonos una vez más la pregunta, ¿monarquía parlamentaria o república? Todo esto es Weber. Planteémonos una vez más la pregunta, ¿monarquía parlamentaria o república? La respuesta de Weber tomará distancia de los dos extremos de su pregunta, que eran las dos propuestas más difundidas. Su posición es república parlamentaria presidencial, no monárquica. Un Estado republicano con un potente centro de poder, la presidencia, en vez de la monarquía. Su posición, compartida con otros políticos e intelectuales, fue la combinación de parlamentarismo y presidencialismo, República de Weimar, considerada crucial, considerada crucial de la forma postimperial del Estado alemán y considerada crucial para tomar en serio el contexto de la nueva composición de la sociedad. Quiero regresar. La combinación de parlamentarismo y presidencialismo, considerada como la arquitectura constitucional más equilibrada y apropiada para ordenar y conducir a la nueva sociedad de masas en la que las viejas élites económicas, intelectuales y religiosas han dejado de ser determinantes. Lo que importa destacar es que la cuestión decisiva para Weber es en la discusión constitucional, es la cuestión del gobierno. ¿Sí? Esta es la tesis fuerte de los másteres, contexto histórico, tal y tal. Es la cosa que va a plantear y que tenemos que reflexionar si es así o no. La cuestión decisiva para Weber en la discusión constitucional es la cuestión del gobierno. Y eso hay que decirlo, porque en América Latina sobran intelectuales y políticos haciendo continuas propuestas de reformas constitucionales o de nuevas constituciones sin preguntarse sobre su viabilidad y efectividad política y social. La cuestión constitucional va planteada y resuelta con ojos políticos, con la consideración y cálculo de sus implicaciones políticas reales, y no solo con los ojos de la pureza jurídica y de sus fundamentos racionales ilustrados. Hay que optar por un régimen constitucional sólidamente fundado en razones, pero un régimen constitucional que haga posible el gobierno de la nación y que sea además gobernable. Hay que pensar en los Grundgesetze del nuevo Estado, en los principios o leyes fundamentales del nuevo Estado, sin dejar de pensar en que sean viables y efectivas socialmente. Debe ser un ordenamiento de dominación que haga realmente posible dominar, gobernar a la sociedad y a la vez un orden político que pueda ser gobernado. Una ideación de la nueva forma del Estado, acaso con una arquitectura jurídica impecable y ejemplar, pero políticamente inefectiva, sin capacidad de regular realmente a la sociedad, es políticamente insustancial e irresponsable. Sería contradictoriamente una dominación no dominante. La dominación estatal, prácticamente el ejercicio del gobierno, debe ser contemplado en la construcción constitucional de la República de Weimar, en la que él participó en una comisión, y debe responder a la interrogante acerca de las atribuciones legales necesarias que debe tener el dirigente político máximo
a fin de que facilite la negociación y los acuerdos con los actores políticos opuestos al proyecto republicano, liberal, nacionalista y social, y dar estabilidad y rumbo a una nación estresada. Recordar el tiempo tan difícil que tuvo que enfrentar Friedrich Ebert, canciller de la República de Weimar, con los comunistas, los espartaquistas, los sindicatos, los pequeños propietarios agrícolas, por un lado, y con la burguesía industrial, el establecimiento religioso y los mandos del ejército, por otro lado. Recordar asimismo el sofocamiento del levantamiento espartaquista liderado por Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht en la semana de enero del 19, que se repite en mayo del 19, y que puso punto final al proyecto de una república soviética en Alemania y abrió el camino a la consolidación de la República de Weimar. Esa es la primera parte. La segunda parte es sobre el gobierno. No obstante que fuera correcta su posición acerca de que la arquitectura constitucional de la República debe considerar la cuestión de su gobierno, de su gobernabilidad, dirían algunos hoy, no fue fácil para Weber encontrar la respuesta a la cuestión del nuevo proceso de gobernar, y no lo fue en razón del conglomerado conceptual, para mí desarticulado, que tenía en su cabeza acerca del Estado, la nación, la política, la ciencia, la ética, la burocracia, el empresariado industrial, el ejército, y por sus convicciones liberal nacionalistas que defendía públicamente en artículos periodísticos y lo enfrentaban con varios opositores académicos y políticos con los que además le encantaba polemizar. Dejo esta parte, puede ser interesante, pero tanto Paco Gil Villegas como Gina Sabludowski ya lo han abordado directa o indirectamente. Y entro pues al corazón de la charla, la efectividad del gobierno democrático. Para Weber fue muy complicado cuadrar su círculo conceptual de Estado, política, gobierno, unidad nacional, sociedad de masas, valores de la autonomía individual, burocracia experta, democracia. Un círculo en el que estaba mentalmente encerrado y alrededor del cual daba vueltas sin llegar a alcanzar la paz de una conclusión intelectual y política satisfactoria. En política, Weber demostró ser un extraordinario equilibrista. Reconoció la importancia de cada uno de los componentes esenciales de la dominación del Estado moderno, pero estableció al mismo tiempo sus limitaciones y señaló la necesidad de su interdependencia, complementación y contrapesos. La propuesta, en mi opinión, recapituladora y conciliadora de las tensiones mentales de Weber fue la democracia plebiscitaria del líder. Plebiscitäre Führerdemokratie. La democracia plebiscitaria del líder o la democracia del líder, que consideró es la modalidad necesaria de dirección política a fin de que la dominación estatal en forma de régimen republicano y democrático funcione en una sociedad de masas y sea socialmente respetada y confiable, parece ser la respuesta que cuadró el círculo de sus componentes conceptuales. La democracia del líder. El líder plebiscitario, el líder político de masas, por su credibilidad y confiabilidad, por su capacidad persuasiva, por su carisma, hace posible que el gobierno democrático elegido y mayoritario, que expresa y ejecuta la nueva forma estatal de dominación, sea socialmente aceptado y efectivo. La autoridad legal electa
con todo y su aparato burocrático de expertos, es insuficiente para gobernar una sociedad que tiene una configuración social y cultural diferenciada y sostiene posiciones discordantes y antagónicas sobre el proyecto nacional, y además vive inmersa en una circunstancia crítica y nociva. Se requiere un líder democrático popular, apreciado y respaldado por las masas, para que la dominación estatal, republicana y democrática funcione. Y aquí nos está planteando una cuestión. El líder, el liderazgo, ¿es la condición necesaria para la funcionalidad, efectividad de la República Democrática? Evidentemente es una cuestión fáctica, política, más que institucional. Pero ante la inefectividad que vemos de las democracias pasadas, actuales, antiguas y de la reciente transición, es una cuestión que hay que plantearse. ¿El liderazgo es condición indispensable para la funcionalidad y efectividad de la República Democrática? ¿Sí o no? Y creo que esta es una cuestión que se está debatiendo explícita o implícitamente en nuestros países. La novedad política es que la batalla a muerte entre los dioses políticos con sus proyectos heterogéneos de vida social ocurre ya en la arena de la sociedad de masas, a las que se le han abierto las puertas de la política desde hace más de medio siglo a través de movilizaciones, presencia en la prensa, partidos obreros populares, círculos de intelectuales afines y principalmente mediante la extensión del sufragio. Primero triestamental y después universal. La política que vive Weber, que enfrenta Weber, ha dejado de ser una actividad de debate entre las élites y los estamentos selectos de la sociedad tradicional. Se le califique o no como democracia, la política es ahora una actividad generalizada en la que participan trabajadores, empleados, agricultores, profesionistas independientes, pequeños burgueses, quienes a través de sus organizaciones, partidos, prensa y voto manifiestan sus preferencias de vida y tratan de hacerlas valer, a la vez que se oponen a los proyectos, que son contrarios a sus convicciones y aspiraciones de vida personal, familiar, gremial, comunitaria. A discutir entre los expertos de Weber, yo sí tengo esta afirmación. Weber no elaboró una teoría de la democracia. No ofreció una argumentación estructurada de los valores, principios, instituciones y prácticas acerca del gobierno que tiene en el pueblo su origen y tiene en el pueblo su destinatario. Quizás porque estaba esto más en los escritos políticos que en los escritos estrictamente científicos de Weber. Sí me gustaría que me dijeran que estoy equivocado y que me dijeran que sí, que Weber sí elaboró una teoría de la democracia. Yo creo que no la elaboró, aunque su posición liberal y nacionalista modeló su conceptualización, valoración y ejecución. Como historiador y sociólogo, conocedor de la sociedad europea y alemana, Weber no pudo hacer suyo un concepto del pueblo que fuera más allá de la igualdad de condición existencial de seres libres y de la igualdad de su rol político de autores del Estado moderno y electores de sus gobernantes. Le resulta artificial un concepto que transfigure al pueblo en un conjunto de seres informados y conocedores de los asuntos públicos, preparados para la deliberación pública
obedientes de la ley y respetuosos de los derechos de los demás y comprometidos con el interés público nacional y solidarios. Recuerden su expresión antes citada de una nación políticamente impreparada e inexperta. Sin embargo, tampoco consideró al pueblo, Weber lo considera al pueblo como el conjunto igual de seres libres y de autores del Estado y autores de los gobernantes. En esto no hay duda. Es una concepción liberal fuerte. Pero sociológicamente, como es él, no puede darle más propiedades, atributos y especificaciones al pueblo. Sin embargo, no consideró al pueblo, esto es muy importante, como un conjunto de individuos asociados y antisociales a la manera de los filósofos políticos británicos del siglo XVI y XVII, que fueron los conceptualizadores y sublimadores del Estado a costa de un concepto negativo de la sociedad. La propuesta recapituladora y conciliadora, Entonces, en mi opinión, discutible, rebatible y ojalá criticable, Weber no construyó una teoría de la democracia. Para él, la democracia, en la que el pueblo es el referente fundamental, fue entendida realista y simplemente como un procedimiento político nuevo, indispensable para construir la dominación estatal en la sociedad de masas, sociedad industrial, postimperial, libre e igualitaria, con demandas firmes de seguridad laboral y seguridad social, también en algunos sectores con tentaciones comunistas, y además frustrada y humillada por el resultado de la guerra y la negociación injusta de la paz de Versalles, en la que Weber estuvo presente además. La democracia electoral, parlamentaria y presidencial es un proceso político funcional que hace posible que la dominación estatal republicana se instaure civilizadamente y sea significativa, responsiva en las circunstancias sociales actuales. Para ello, Estado y gobierno democrático requieren, además de la participación electoral y política de las masas, un líder que motive a legisladores, burócratas y masas alrededor de un proyecto nacional no divisivo, no disruptivo, ni anticultural, aun si ese proyecto nacional podrá tener limitaciones y defectos que pueden ser en principio corregibles y mejorables. El liderazgo parece ser o haber sido la pieza conceptual y política de Weber para salir de su laberinto. La cuestión del liderazgo, así la llamó. Y no tuve tiempo de ir a checar la expresión en alemán, sino me basé en la traducción de escritos políticos. La cuestión del liderazgo la consideró crucial para el funcionamiento efectivo del régimen democrático. Es una cuestión viva, ¿no? Se requiere que la autoridad política sea líder, un sujeto que por sus cualidades de conocimiento, pasión y entrega a la causa y por su credibilidad discursiva, tiene la capacidad de acercar, articular, acaso alinear las diferentes intenciones y proyectos de los políticos, de los burócratas, de los sectores sociales, de las masas, y bloquear los intentos que amenacen la unidad nacional y particularmente la soberanía del Estado nacional. El gobierno ya no puede sustentarse como antaño en el poder de un canciller, en el poder de un canciller provisto de la fuerza del ejército y con el respaldo de los notables económicos, religiosos e intelectuales.
La autoridad política requiere otra forma de conducción nacional, de liderazgo nacional, que debe ejercerse sin debilidades y desviaciones, pero en consonancia con la estructura y el respaldo de una sociedad que ha dejado de ser agraria, estamental, pasiva y subordinable. El liderazgo político significa particularmente la conducción necesaria del pueblo, de las masas, señalándoles los objetivos sociales trascendentes, las acciones idóneas y correctas, los tiempos de la realización, los recursos requeridos, y controlando su desinformación, sus prejuicios, sus emociones y sus proclividades tradicionales. Él vislumbra una autoridad política, intelectual y moral que es guía, pedagogo y también preceptor. En medio del ir y venir de su fatigosa exploración y de sus críticas con tono a veces magisterial a los intelectuales y políticos de su época, tanto de la derecha como de la izquierda, la conclusión de Weber es la siguiente, lo cito: no hay más elección que esta. O democracia del líder, Führerdemokratie, o democracia del líder con aparato, con máquina, o democracia sin líder, es decir, bajo el dominio de políticos profesionales sin vocación, carentes de las cualidades internas carismáticas que hacen precisamente al líder. Vale la pena citarlo de nuevo. No hay más elección que esta. O democracia del líder con aparato o con máquina, o democracia sin líder, es decir, con el dominio de políticos profesionales sin vocación, carentes de las cualidades internas carismáticas que hacen precisamente al líder. El gobernante líder, por su pasión ardiente y mesurada frialdad, Weber, por su pasión y su realismo, Sachlichkeit, su entrega y cálculo de los efectos de sus acciones, moviliza a sus seguidores hacia un específico proyecto de sociedad y combate resueltamente a las opciones políticas alternativas, particularmente a las que son nacionalmente divisivas y amenazadoras. Y además, por disponer de la máquina, del aparato burocrático, está en condiciones de conducir exitosamente al Estado y hacer socialmente beneficiosa y apreciada la dominación estatal. Para ello, el liderazgo no puede ser ni discursiva ni operativamente debilitador de la unidad nacional, y por consiguiente en las actuales circunstancias debe bloquear con el respaldo de la ciudadanía los proyectos divisivos de la nación de inspiración comunista, contrarios a las libertades económicas y civiles, y los proyectos que dañan la dignidad, soberanía y el posicionamiento internacional de Alemania. Interpretando a Weber, se puede afirmar que la dominación legal burocrática del Estado democrático debe complementarse con un tipo de gobernar en modo de dominación carismática. Y aquí interpreto a Weber. La dominación burocrática se entrelaza con la dominación carismática. Cito: con la confianza en la ejemplaridad de una persona, en la cualidad que pasa por extraordinaria de una personalidad, lo cual supone, esto es actual, lo cual supone un proceso de comunicación de carácter emotivo. La dominación carismática supone un proceso de comunicación de carácter emotivo. Pero, cito a Weber, es la gran fuerza revolucionaria en las épocas vinculadas a la tradición. Es correcta la afirmación de que en política y gobierno el liderazgo es necesario para que la democracia contemporánea produzca resultados, dé sentido a la vida social y genere esperanza de mejores situaciones y oportunidades. Hoy brillan en muchos de nuestros países
los líderes populistas, que declaman discursos cautivadores para las mayorías populares, para el pueblo, con una narrativa reivindicadora y movilizadora, pero con decisiones personales que desestructuran y menguan la capacidad de la máquina burocrática, y que lo hacen a fin de mantener comunicación directa con sus seguidores, pero con el efecto de debilitar la información, el conocimiento, las competencias y los recursos de un sistema y personal administrativo, que es la condición indispensable para que el ordenamiento estatal de la dominación alternativa que impulsan sea realizable y sea socialmente efectivo. Weber es acertado al plantear la cuestión del liderazgo en la política democrática. Nos dijo que la cuestión del liderazgo es crucial. Considera que preguntamos qué tipo de liderazgo, ¿no? Cada vez más es común afirmar que la autoridad pública legítima es fundamental, necesaria, pero insuficiente en las condiciones sociales contemporáneas. Se requiere una autoridad, sin duda, pero una autoridad líder que motive y movilice los recursos intelectuales, morales y materiales de los actores económicos y sociales, y que puede hacerlo por su trayectoria cívica, la credibilidad de su discurso y su comunicación emotiva y empática, como él dijo. Sin embargo, la propuesta de Weber a favor de la democracia del líder, con visión nacionalista y conductor de masas impreparadas para decidir sobre asuntos públicos vitales, ha suscitado dudas. Ha suscitado críticas, informadas, desinformadas, justas o injustas, por el potencial lado oscuro y liberal que conlleva o puede ocasionar el liderazgo plebiscitario de masas con su comunicación de carácter emotivo y no racional. Tiene razón Weber al señalar que el líder político sin la máquina burocrática, sin la inteligencia de la administración pública y sin la ética de la responsabilidad no tendrá efectividad y terminará por perder el liderazgo, al ser incapaz de responder a las expectativas de las masas ciudadanas que demandan utilidades materiales y no solo valores sin implicaciones tangibles. Sobran evidencias históricas y actuales de la caída de liderazgos políticos socialmente improductivos. Sin embargo, otro punto a debatir. No es fácil compartir su idea de liderazgo democrático, elaborada en el encuadre de su concepto de la política como politeísmo, dioses a muerte, como rivalidad, como afirmación de un proyecto de sociedad y contención de los proyectos diferentes. Un liderazgo político que bloquee otras posiciones, proyectos y políticas, las descalifique y las persiga como adversas a la vida en sociedad, es contradictorio institucional y racionalmente si su crítica, su confrontación, su hostilidad no se enmarca en los principios y prescripciones normativas del ordenamiento del Estado y no se sustenta en argumentos y en evidencias que muestran que los proyectos sociales cuestionados son socialmente regresivos, económicamente recesivos e institucionalmente incompatibles. La posición de Weber, convencido de la dominación legal racional, no fue la de un concepto de líder autoritario. La posición de Weber, convencido de la dominación legal racional, no fue la de un concepto de líder autoritario, pero su encuadre antagónico de la política hace muy difícil, si no es que impide, un liderazgo unificador e inclusivo, que Weber exigía desde su ánimo liberal y nacionalista y que presenta como solución.
¿Es posible un liderazgo democrático de masas, plebiscitario, nacionalmente hegemónico y unificador, con una perspectiva política politeísta y confrontativa? Esa es la cuestión. La repito. ¿Es posible un liderazgo democrático de masas plebiscitario, nacionalmente hegemónico y unificador, desde una perspectiva política politeísta y confrontativa? El desacuerdo con la perspectiva weberiana no debe movernos hacia el otro extremo de un concepto candoroso de la política como una actividad pacifista, fraternal, comunitaria, buenista, ¿no?, que se ejecuta conforme al saber y al querer de un pueblo intrínsecamente sabio, preparado, responsable, informado, observante de las leyes, respetuoso de los derechos y libertades de los demás. La concepción de la política, la concepción bélica o antagónica de la política de Weber, la guerra por otros medios a la von Clausewitz, que fue reelaborada posteriormente por Carl Schmitt en 1937, en 1932, con su tesis antagónica de amigo-enemigo, puede perder sus raíces ilustradas y liberales si el antagonismo valorativo y político no se encuadra en el marco de la ley y no se encuadra en el debate racional, informado y argumentativo, y en cambio se resbala hacia modos de cesarismo, autoritarismo, bonapartismo, expresiones. Hay un amplio debate académico que yo no lo he seguido analíticamente, informativamente sí. Hay un amplio debate académico acerca de si la postura de Weber incubó o no la posición schmittiana de amigo-enemigo. No lo sé. Es probable que haya sido un precedente conceptual, pero entre otros autores alemanes que entendían y practicaban la política interna y exterior con enfoque bélico. Sin embargo, es erróneo, además de injusto, pensar que Weber, que mantuvo la posición de liderazgo, la haya mantenido en un enfoque autoritario. Weber mantuvo su postura de confrontación de posiciones y de relaciones de hostilidad mutua en el marco de la Constitución, en el marco de las leyes, en el marco de la crítica razonada, y no en un proyecto de dictadura como en Schmitt, que implicaba la eliminación de las libertades y aún la represión física, y las consideraba una acción política justificada y necesaria todas las veces que se pusiera en riesgo la superioridad social y racional absoluta del Estado-Nación, su soberanía normativa, su soberanía territorial, y en consecuencia causara división, descomposición y degeneración nacional. Un liderazgo dotado de autonomía decisional, sin controles, discrecional, arbitrario, antagónico en su discurso y en sus decisiones, no es aceptable en los tiempos actuales de libertad y pluralidad política y de interdependencia económica que obligan a la coexistencia, conciliación e inclusión de posiciones y proyectos. Pero esta afirmación o esta consideración que yo hice, Weber la consideraría una referencia improcedente y hasta ingenua cuando se abordan asuntos de política en mayúscula y en tono mayor, de lucha entre proyectos opuestos de sistema social, como sucedió en la Alemania de la posguerra y de la posrevolución soviética, que él vivió al final de su vida. No obstante, es una consideración, Weber consideraría
que es una consideración apropiada y con sentido cuando se trata de asuntos de política en minúscula y en tono menor, como son las discusiones acerca de políticas públicas y de los servicios de la administración pública, que se ocupan de asuntos sociales particulares en un marco de normalidad institucional aceptada y de estabilidad política. Ya voy a terminar, ya casi termino. En contraste con la manera adversaria de concebir la política, el liderazgo de corte contemporáneo es el que es capaz de conducir la pluralidad política de la sociedad moderna, consciente de que es inviable y deslegitimador un líder que tenga la intención de suprimir la libertad de los derechos y los proyectos sociales con ideas alternativas. Así como una sociedad moderna que es consciente de que el compromiso de la defensa de las libertades individuales no puede implicar indiferencia a la desigualdad y exclusión de sectores de conciudadanos y erosionar los derechos sociales de la ciudadanía contemporánea de masas. El compromiso liberal, si es congruente consigo mismo, incluye y no excluye el compromiso ético y político social, con la igualdad social. La dominación estatal de naturaleza liberal democrática y o socialdemocrática y o demócrata cristiana es legítima y efectiva porque es fiel tanto al principio de la protección de las libertades humanas y ciudadanas como a los derechos sociales de los ciudadanos y al principio de la representatividad política de las democracias. La representatividad política debe incluir los requerimientos de la generalidad de los ciudadanos y no representar exclusivamente los intereses de las élites, los poderes fácticos, o a la inversa, representar solo los intereses de las masas y los sentimientos del pueblo. En las condiciones sociales actuales, el gobierno, aunque lo quiera, ha dejado de ser un agente directivo autónomo y autosuficiente y necesita de los recursos financieros, cognitivos, tecnológicos, productivos, políticos y morales que los actores extragubernamentales poseen y que les son necesarios para poder gobernar a la sociedad. En este entorno, en el que son numerosos los problemas sociales que no pueden mitigarse o resolverse únicamente mediante la acción y los recursos del gobierno, o mediante medidas tradicionales de dominación, mediante coacción, control, gasto y subordinación social, se requiere una autoridad pública legítima, electoralmente legítima, legalmente legítima, que sea también líder creíble y confiable por su autoridad intelectual y moral. Porque esa autoridad pública más la autoridad intelectual y moral lo hace capaz de convocar a los actores poseedores de los recursos que requiere el gobierno para dirigir e incentivarlos a ponerlos en común y a cooperar. También este tipo de liderazgo de la autoridad elegida, si tiene autoridad intelectual y moral, lo hace capaz de coordinar las negociaciones, asegurar el cumplimiento de los acuerdos e intervenir en circunstancias adversas para reorientar la acción común. Concluyo. Las formas de gobernanza o de dominación conforme a la expresión vieja de Weber, que se ejecutan en modo unilateral, descalificador y excluyente, mostrarán más temprano que tarde su fragilidad directiva por la decadencia económica y la división social que provoca su actuación, y terminarán por ser removidos por los ciudadanos, que no dejan de ser actores racionales, informados, críticos, con intereses y proyectos propios, y no aceptan el sinsentido de un gobierno que no tiene claros y ordenados sus fines, carece de información sobre los hechos sociales y desconoce las acciones de su realización, y que tampoco aceptan el sinsentido
de un gobierno que se enfoca en realizar fines que no son incluyentes, universales, sino fastidiosamente parciales, facciosos, clientelares, y persigue a críticos y opositores con discursos y acciones arbitrarias y agresivas. Y pues de te fábula narratur varios gobernantes de nuestros países. Pues muchas gracias por su atención y perdón lo largo de la exposición. Al contrario, doctor Aguilar, muchas gracias a usted por su brillante, como siempre, y profunda disertación. Créame que por mi conducto estará recibiendo, estoy seguro de ello, una muy sincera felicitación y aplauso en estos momentos. Lamentablemente, pues no se puede escuchar, pero recibe usted un sincero reconocimiento por mi conducto, seguro estoy, de todos los participantes que en este momento han escuchado su importante conferencia magistral, que al mismo tiempo que nos ha puesto sobre la mesa algunas interrelaciones que quizá no siempre se recuerdan en el pensamiento de Max Weber, abre a la reflexión los importantes desafíos precisamente que el pensamiento y la obra de Max Weber tienen en el mundo de nuestros días. Muchas gracias, doctor Aguilar, por señalarnos esta relación, pues a veces olvidada, entre lo que viene siendo política, el gobierno, el liderazgo y la dominación. Ese énfasis que usted puso en la situación, como su nombre de su conferencia se llama, la efectividad del gobierno democrático, consideraciones desde Weber, nos señaló 2 veces que esto implica la cuestión de su gobierno y de su diseño constitucional de su gobierno, algunas cuestiones como estas que con frecuencia se olvidan, no solamente, diría yo, en nuestro país, sino diría yo que prácticamente en toda América Latina han sido muy olvidados y en otros países más del mundo. Es decir, de qué manera el diseño constitucional del gobierno puede contribuir a este logro de un gobierno efectivo desde el punto de vista de la efectividad que se busca en la democracia racional de Weber. Y así también por la cuestión del liderazgo muy importante, pero también los desafíos, las paradojas que nos abre, el que ese liderazgo carismático, democrático, pues finalmente no implique la emergencia de una dominación de carácter tradicional, sino que también vaya a tono pues con el desarrollo y la importancia que en un Estado moderno y democrático debe de tener la burocracia y también la importancia de la legalidad como control para ese liderazgo democrático y carismático. Muchas gracias, doctor Aguilar, en verdad. Pues yo quisiera, si me lo permiten, cederle la voz pues a todos nuestros participantes por conducto de la voz femenina de Lorena López, quien nos dirá cuáles son los comentarios que nos hacen todos nuestros participantes a través del chat. Por favor, Lorena, si eres tan amable. Claro que sí, doctor. Buenas tardes. Tenemos comentarios el día de hoy desde Colombia, Perú, Paraguay, Argentina, Bolivia, Venezuela, Brasil, Costa Rica, Uruguay, Ecuador y Portugal. De la República Mexicana nos siguen desde la Ciudad de México y 21 estados más. Entre el auditorio se encuentran estudiantes, profesores e investigadores de colegios, universidades e instituciones de educación superior, tanto nacionales como internacionales, y los comentarios giran en torno a saludos, felicitaciones, agradecimientos y algunas preguntas que ya se verán en la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Lorena, y saludos y gracias a todos por su participación, sus saludos y sus comentarios. Muchas gracias. Pues vamos a dar entonces ahora lugar a las preguntas, que creo que son bastantes, y aquí el día de hoy, igual que en los anteriores 2 días, la maestra Ixchel Ruiz Anguiano, quien es la secretaria general del colegio, pues con ese ejercicio de racionalidad y de sistematización, nos va a agrupar de alguna manera el gran número de preguntas que tienen para planteárselas a nuestro conferencista. Adelante, por favor,
Maestra Excel Ruiz. Muchas gracias, doctor Javier Hurtado, y felicidades al doctor Luis Aguilar Villanueva por su conferencia. Me gustaría comenzar el primer bloque de preguntas con el tema de constitucional y del derecho. Son 3 preguntas. La primera, para Weber, la constitución ideal debería ser un programa de acciones material y administrativamente aplicables para satisfacer las necesidades básicas de la sociedad nacional. La segunda pregunta, si consideramos que la Constitución de la República de Weimar, desde el enfoque de Weber, es el ideal perfecto de estatución del Estado, ¿podría ser un paradigma político en México y constituir un nuevo constituyente para transformar a México en una república parlamentaria presidencial? Esto según el discurso de Porfirio Muñoz Ledo. Y la tercera pregunta de este bloque, en la actualidad, ¿cómo incardinar el aporte de Max Weber respecto al derecho estatal y al derecho extraestatal? Gracias. Sí, muchas gracias, doctor Luis Aguilar. Pues bueno, aquí tenemos este primer bloque de 3 preguntas. Si fuera usted tan amable de dar respuesta a ellas en conjunto o en particular a cada una de ellas. Adelante, por favor. No, la preocupación de Max Weber es que el ordenamiento normativo jurídico del Estado tenga significación, productividad y utilidad social. Un ordenamiento normativo que solo regula conductas y relaciones, pero que no aporta beneficios a los que observan esas normas y se sujetan a esos poderes, pues es para Weber irracional y para nosotros es socialmente insignificante e improductivo. Esto hay que insistir porque normalmente, cansados por autoritarismos, cansados por caciquismos tradicionales, elevamos hermosos, potentes proyectos de constitución o proyectos legales sin hacernos la pregunta sobre sus implicaciones económicas, sociales, culturales y sobre su factibilidad. Creo que esto Weber lo tuvo muy claro. Tienen que ir de la mano ordenamiento del Estado y gobierno del Estado, ¿sí? Entonces, no solo racionalmente, jurídicamente bien fundado, sino socialmente productivo. Creo que había un debate en nuestros países también sobre presidencialismo, república presidencial con representantes de cámaras o un presidencialismo parlamentariamente producido, controlado, etcétera, etcétera. No puedo decirte qué es lo mejor o lo idóneo y adecuado a nuestros países. Creo que esto es más que un asunto de erudición y de historia, es un asunto de voluntad política, de consensos y acuerdos entre nuestras fuerzas políticas, nuestros actores económicos, intelectuales, sociales y aún religiosos. Entonces, no te puedo decir nada sobre eso. Tienes ejemplos exitosos de presidencialismo parlamentario o de repúblicas presidenciales parlamentarias, pero también tienes ejemplos exitosos de repúblicas presidenciales con cámaras, repúblicas presidenciales de voto universal y directo del presidente con cámaras de representantes. Tienes los dos esquemas institucionales que van a depender de circunstancias históricas, cultura política de las naciones y vitalidad de los actores intelectuales y políticos del país. Eso es lo que yo diría a esas preguntas. No sé si había una tercera, pero no sé cuál era. Muy bien. Correcto. Creo que con esto se da respuesta más o menos a las 3 preguntas. Antes de pasar al siguiente bloque, si me lo permiten, yo quisiera un poquito reflexionar en torno a esto y complementar, dado que he analizado, observado algunos diseños constitucionales de algunos sistemas de gobierno. Por supuesto que no existe un sistema, no hay nada perfecto en el mundo, ni mucho menos en el ámbito de los gobiernos y de los diseños constitucionales. Siempre hay imperfecciones.
pero creo yo que lo que nos trata de decir el doctor Aguilar es que en los diseños constitucionales se debe de tratar de buscar la mayor racionalidad posible, considerando sus efectos y la eficacia de estos gobiernos. En consecuencia, lo que yo quisiera parafrasear lo que él nos ha querido decir, pues se deben de tomar en cuenta todos los elementos que confluyen para el logro de ese gobierno efectivo, y entre otros tiene que ver el sistema electoral y el sistema de partidos. Por ejemplo, en el caso de la República de Weimar, el fracaso de la República de Weimar no tuvo que ver tanto con su diseño constitucional como sistema de gobierno, sino con su desastroso sistema electoral y de partidos que impedía la formación de mayorías. Entonces, por ejemplo, para ponerlo concretamente en el caso actual de México, pues por supuesto que es irracional, entendiendo y parafraseando lo que nos ha transmitido el doctor Aguilar, el diseño constitucional mexicano de la fracción quinta del artículo 54 constitucional, que impide la formación de mayorías con el tope a la sobrerepresentación, pues obviamente que eso de alguna manera implica cierta irracionalidad, y luego la aparente solución que tratan de dar a eso con un gobierno de coalición que a mi modo de ver en el fondo es irracional. Entonces, creo que pues no hay, digamos, un diseño constitucional perfecto en ningún lugar del mundo, siempre hay sus, digamos, se avanza en cierto punto, pero se retrocede en otro. Aquí lo que nos ha tratado de decir el doctor Aguilar, pues es la búsqueda de esa racionalidad del diseño constitucional para lograr un gobierno efectivo y que contribuya también al fortalecimiento de la democracia. Así lo he entendido. Muy bien. Entonces, pasemos por favor al siguiente bloque de respuestas, maestra Ishel. Sí, doctor Javier Hurtado, este siguiente bloque se lo vamos a dedicar al tema de la democracia y son 4 preguntas. ¿Cómo nos explica Weber la desigual distribución del control que tienen los individuos y grupos sociales sobre el destino común de una sociedad, relacionando esto a los constructos de dominación autoritaria, legitimación y gobierno democrático? Pregunta 2. ¿Cómo asocia la gestión del conocimiento con el gobierno democrático y contemporáneo? Otra pregunta. ¿El líder democrático, cuando se hace administrador supremo, se debe someter a la ley o no? Y por último, ¿se puede asociar la alternativa de democracia sin líder de Weber a la democracia técnica o a la dominación tecnocrática? Gracias. ¿Me repites la cuarta pregunta? Sí, ¿se puede asociar la alternativa de democracia sin líder de Weber a la democracia técnica o a la dominación tecnocrática? Muchas gracias, maestra. Creo que son preguntas muy profundas. A ver, le vamos a rogar al doctor Luis Aguilar con... Sobre la primera, no lo sé. Quizás ahí nuestro colega Francisco Gil, que es muy conocedor de la obra de Weber, nos puede decir o nos puede ayudar a responder esa pregunta. ¿A qué atribuye Max Weber la desigualdad del control del ciudadano? Todo eso absolutamente no sé. No te puedo responder en ese tema. Gestión del conocimiento y el gobierno democrático. Esto ya está incubado en Weber, en su idea de la burocracia. Partamos del supuesto que seguramente ustedes comparten, que no puede haber efectividad en la acción del gobierno si el gobierno no tiene conocimiento de las relaciones causa-efecto en el terreno natural y en el terreno social. Efectividad remite a causalidad y causalidad remite a la actividad humana del conocimiento que conjetura, identifica, valida, comprueba las relaciones causa-efecto. Para Weber, la burocracia es justo la organización de conocimiento experto y de información que tiene el Estado. Lo que sí creo que él no lo desarrolló porque daba por supuesto de que el funcionamiento de la burocracia y la aplicación laboral en la burocracia de los conocimientos que posee suponían gerencia y gestión. Pero sí aceptemos
que a lo largo del siglo, particularmente en los últimos 40 o 50 años, hemos insistido mucho en efectividad de las decisiones públicas, de las políticas públicas, de los servicios públicos, y hemos insistido que estén anclados en conocimientos causales, que sean basadas en evidencia, etc. Pero el énfasis que hemos puesto en el conocimiento no lo hemos puesto en la gestión de ese conocimiento. ¿Sí? Estaríamos de acuerdo en esto. Mucho énfasis en el conocimiento en el sector público, pero poco énfasis en cómo se administra, se conduce, se encausa ese conocimiento para que sea socialmente productivo y públicamente responsable. Pero yo sí creo que para ver una democracia sin máquina, como diría él, una democracia sin aparato burocrático, es una democracia sin información y sin conocimiento y por consiguiente destinada a la crisis, a la inefectividad, a la improductividad. Creo que es el primero que ve con claridad al establecer al establecer la dominación legal burocrática, la relación entre gobierno y conocimiento. Gobierno y conocimiento, efectividad. Y eso, como dije al arranque de mi exposición, era lógico en su sistema de pensar centrado en la acción racional. Ok, el tercer punto era ¿cuál? ¿Cuál era la tercera pregunta? Porque... Maestra, la tercera pregunta, ¿cuál era? Sí, doctor Aguilar. La tercera pregunta era si el líder democrático, cuando se hace administrador supremo, se debe someter a la ley o no. Sí, pues es eso. Un líder democrático no sometido a la ley es cualquier cosa menos democrático, ¿sí? Ese ya también fue el pasado comentario del presidente del colegio, que sí queremos líderes, pero líderes sujetos a la ley, controlados por otros poderes públicos y vigilados por la opinión ciudadana, ¿no? Democracia sin leyes, pues esto quién sabe qué será, ¿no? O será algo que no es occidental, pues, ¿no? En cambio, el tercer punto, democracia sin líder, ¿cómo era la cuarta? Sí, doctor. Era si se puede asociar la alternativa de democracia sin líder debe ver a la democracia técnica o a la dominación tecnocrática. Yo creo que la dominación tecnocrática ha tenido dos caminos. Uno, ha tomado el poder en el sentido de que ha influido en las decisiones públicas por la ausencia o pobreza intelectual y decisional de los políticos. Pero yo no creo que un aparato tecnocrático pueda ser socialmente productivo, socialmente aceptado y respetado si solo se preocupa por la factibilidad de los objetivos, por la costo-eficiencia de servicios, minimizar costos, pero es insensible a la representatividad de los requerimientos y demandas de los ciudadanos, particularmente los de las capas necesitadas de la intervención gubernamental para resolver sus problemas y realizar sus proyectos de vida, o francamente sin respeto de la ley. Esto no sé si lo toqué, pero Weber lo deja muy claro, ¿no? Las diferentes lógicas de acción de la política, la ciencia, la técnica, la ética, ¿no? La tecnocracia tiene su lógica de acción centrada en la causalidad, efectividad y la costo-eficiencia. Pero esas tres propiedades, a aplaudir, a exigir, son insuficientes para dirigir una sociedad. De nada sirve costo-eficiencia en la realización de objetivos que no representan ninguna demanda, requerimiento o sentir social. De nada sirve una costo-efectividad excelente, ejemplar y políticas basadas en evidencia si esas políticas no responden a requerimientos, demandas, aspiraciones, urgencias de la vida social. Entonces,
Weber en eso es un campeón. ¿Se acuerdan que le dije que era un maestro en los equilibrios entre poder y razón, entre razón y política, en fin, lo que ustedes ya saben? Pero el gobierno requiere no solo propiedades técnicas, propiedades ejecutivas, propiedades performativas de costo-efectividad, sino requiere también propiedades institucionales de respeto a los valores, principios y normas del ordenamiento estatal de nuestra vida social. Un gobierno que no conjuga, complementa propiedades institucionales y propiedades ejecutivas, pues está condenado al desgobierno y a crear situaciones ingobernables. Muchas gracias, doctor Aguilar. Bueno, había una pregunta, sí, la primera pregunta que también el doctor Aguilar nos dijo que quizá quien podría hacer algún comentario más pertinente sobre ello fuera el doctor Francisco Gil Villegas. Sí, antes de darle el uso de la voz al doctor Gil Villegas, permítanme nada más hacer un comentario que lo quise hacer desde el principio para todos ustedes quienes nos acompañan en este seminario. El orden en que fueron presentados cada uno de los conferencistas no contiene ninguna ordenación lógica, ni tampoco jerárquica, ni de importancia, ni temática. Simplemente fue meramente fortuito y casual, derivado de la conciliación de sus agendas, que iniciara el doctor Gil Villegas y que concluyera el doctor Aguilar. Quizá hubiera sido otro el orden si le hubiéramos dado un orden más lógico de cierto sentido, lo general, lo particular, etcétera, pero no fue así. Entonces, esto es meramente fortuito y tan así lo demuestra que, por ejemplo, la doctora Gina Zabludowski se disculpa que no puede estar el día de hoy con nosotros, como ha estado los otros 2 días, porque tenía una reunión precisamente muy importante que no podía dejar de asistir a ella. Entonces, y mucho agradecemos al doctor Gil Villegas, que sí ha podido estar presente con nosotros, y al doctor Aguilar, este era el día en que él podía participar y también mucho se lo agradecemos. Hecha esa aclaración, ahora sí, y muchas gracias por su asistencia, doctor, y su participación, doctor Gil Villegas, en todo el seminario. Pues adelante en los comentarios esa pregunta que se hacía en un principio. Su micrófono, sí. Como que no se oye. No se oye. A ver, parece que ya. No. No se oye. A lo mejor se desconectó algo por ahí. Si no tiene inconveniente, doctor, mientras usted revisa ahí algún cable que se ha de haber zafado o algo así, podemos seguir con las otras preguntas y ahorita inmediatamente cuando usted tenga uso de la voz, esté insistiendo para darnos cuenta que ya se escucha su voz, ¿sí? Y le damos la palabra con todo gusto, pero para aprovechar el tiempo, vamos continuando con las otras preguntas mientras se resuelve el problema técnico ahí de su micrófono, ¿sí? Adelante, maestra Ischel, por favor, ¿cuáles son las otras preguntas que tenemos? Gracias. Este siguiente bloque es sobre el tema de la efectividad y las preguntas son las siguientes. ¿Qué problemas afectan la efectividad del gobierno democrático y qué propuestas existen para superar el problema? ¿Existe la posibilidad fáctica de una integración de la tensión entre democracia, liderazgo, eficiencia? También nos preguntan, nos comentan y nos preguntan, ¿Weber establece una elección alternativa dual alrededor de la idea de la democracia del líder? Sin embargo, el estado de bienestar no constituyó una vía alternativa de legitimidad por resultados y no basada en carisma, donde el equilibrio entre los intereses en lucha ocurre mediante beneficios focalizados para cada sector y derivando apoyo popular gracias a esta relación de intercambio, según Offe o Habermas. Y la última pregunta, ¿qué ajustes serían necesarios en el sistema político mexicano para hacer efectivo el ejercicio de la democracia sin que los ciudadanos estén a la expectativa de los ideales de quien ocupe un cargo público? Gracias. Gracias, maestra. De todos modos, doctor Aguilar, pues claro que ha sido muy rápido como se dieron las preguntas. La maestra Ischel no tendría ningún inconveniente en conforme vaya usted respondiendo alguna de ellas, si requiere que le vuelva a repetir alguna, con todo gusto se lo hace, porque fueron muy amplias. Y no sé si el doctor Gil Villegas ya tenga sonido. Todavía no se escucha.
Sigue sin escucharse. Bueno, vamos a dar la voz al doctor Aguilar. Adelante, y también si requiere que le repita alguna pregunta, con todo gusto, doctor. Parece ser que tampoco se oye. Ya. Para entrar al tema de la efectividad, ¿cuáles son las condiciones de la efectividad? La primera, yo hablo de 5 días, ¿no? Pero no me hagas caso, que son ilegitimidad, impotencia, incompetencia, ineficiencia e insuficiencia. Esas son los 5 grandes adversarios de la efectividad gubernativa. Pero sí quiero poner el énfasis en la legitimidad. La legitimidad, legalidad, no arbitrariedad, no corrupción, integridad, transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, todas estas propiedades institucionales en las que se basa la legitimidad de la dirección del gobierno, son absolutamente necesarias e imprescindibles para la efectividad. No puede haber efectividad del gobierno si este es ilegítimo. ¿Por qué? Porque la sociedad no le concedería el derecho a gobernar, a mandar, a recaudar impuestos, a exigir conductas específicas, etc. Y la sociedad, ante un gobierno que actúa ilegítimamente o que ocupa ilegítimamente su posición de autoridad, tampoco se sentiría obligada a obedecer y a respetar. Entonces, la legitimidad es condición indispensable de la efectividad, pero la efectividad es otra lógica de acción. Además de legitimidad, requiere conocimiento y cálculo de los efectos y los costos de sus acciones, ¿sí? Requiere causalidad y costo-efectividad. ¿Cómo se produce esto o cómo se logra esto? La gran batalla mundial en siglos pasados y la gran batalla en América Latina es la profesionalización del servicio público, ¿sí? La creación de una real, auténtica burocracia como un conjunto integrado por personal que ha acreditado tener conocimiento experto y especializado en las materias de interés público. Creo que esta es la primera gran batalla a dar, crear un servicio profesional. No me importa si algunos lo llaman o luchan por un servicio civil de carrera. Cada vez más en el tiempo moderno es difícil gente que trabaja para toda la vida en una sola cosa y en una sola institución, pero puede ser vigente servicio civil de carrera o puede haber otros esquemas de evaluación y seguimiento del conocimiento experto y la profesionalidad del comportamiento de la burocracia. Creo que esto es muy importante. La creación de un servicio profesional público, lo cual significa ver organización, ver estructura de autoridad, división del trabajo, procesos operativos, estándares, normas conductuales y estándares operativos de los procesos, evaluación y medición de los resultados. Entonces sí hay muchas cosas por hacer, pero el meollo es un servicio profesional y evidentemente también una alta dirección profesional y no política de ese servicio. El segundo punto creo que era la articulación. ¿No? Yo creo que la articulación correcta para una democracia efectiva es una democracia con autoridad legítima, bajo control de otros poderes públicos y bajo control de la opinión ciudadana, pero una autoridad que además de ser autoridad política, tiene autoridad intelectual y moral. Tiene ascendiente político, ascendiente moral, credibilidad discursiva. Entonces sí, se requiere una democracia de líder, pero bajo estas condiciones institucionales que hemos puesto al liderazgo. Y tienes muy buenos ejemplos en el mundo de democracias
de líderes legales, institucionales y de líderes efectivos por su autoridad intelectual, por su autoridad moral, por estar reunidos con un aparato burocrático experto y dedicado, con experiencia al servicio público. Esto creo que es el triángulo a construir, ¿no? ¿Cuál es la tercera pregunta? Bueno. Sí, parece que ya. Sí, ahorita que termina el doctor Aguilar, doctor Gil, Sí, con mucho gusto. me conecté por celular. Sí. La tercera intervención me gustó mucho y yo la comparto. Y lo dije, ¿no? Una democracia liberal que no incluya ser también democracia social es incongruente. No voy a repetir todas las teorizaciones y argumentaciones jurídicas, filosóficas y operativas para sostener este punto. Y Weber, aunque era nacionalista liberal, yo puse mucho énfasis en sociedad de masas en todo mi paper, sí reconocía con mucha claridad que desde Bismarck habían crecido las políticas de libertad laborales y de seguridad social en el país, pero que eran insuficientes tal como lo demostraba el atractivo que tenía la Revolución Soviética en ciertos sectores alemanes. Entonces, para él el tema de bienes sociales o bienes públicos, con la expresión de hoy, bienes públicos, servicios públicos, era fundamental. Una dominación estatal en una sociedad de masas que no asuma en serio las condiciones sociales, el destino social limitado de las masas y no sea representativo de sus requerimientos y de sus demandas y no produzca seguridad social, evidentemente es una dominación republicana, democrática, liberal o no, llamada a fracasar. La densidad social en nuestras sociedades hoy exigen gobiernos socialmente comprometidos, además de comprometidos con la protección de derechos humanos y libertades ciudadanas. Muy bien, muchas gracias, doctor. Podríamos dar entonces el uso de la voz al doctor Gil Villegas y ahorita podríamos volver a regresar, doctor Aguilar, si tiene algún otro comentario. Adelante, doctor Gil Villegas. La pregunta otra vez. La primera, Michelle. Era la primera del anterior bloque, ¿no? Sí, del anterior bloque. El anterior bloque. Y era la pregunta, ¿cómo nos explica Weber la desigual distribución del control que tienen los individuos y grupos sociales sobre el destino común de una sociedad relacionado a los constructos de dominación autoritaria, legitimación y gobierno democrático? Bueno, es la cuestión de los equilibrios, básicamente. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, muy bien, muy bien. Bueno, muy bien. Bueno, ahorita voy a regresar a eso, pero quiero hacer algunas observaciones que comentó el doctor Luis Aguilar. Uno, ¿cuál es el término en alemán que utilizó originalmente en sus escritos políticos para la cuestión del liderazgo político? En la página 320 de los escritos políticos está Politisches Führertum-Frage. Esa es la cuestión del liderazgo político, tal y como está en la página 320. Respecto a la cuestión de que Weber no formuló una teoría democrática y que el doctor Aguilar estaba abierto a que le demostráramos lo contrario, no le podemos demostrar lo contrario porque teóricamente, académicamente, él no desarrolló efectivamente una teoría de la democracia, como tampoco hizo nunca una sociología del Estado. Por esa razón, en mi edición crítica de Economía y Sociedad, siguiendo las directrices que tomaron los editores de la Gesamtausgabe, eliminamos esa parte que desde 1964 aparecía en las ediciones del Fondo de Cultura Económica como Sociología del Estado. ¿Por qué? Porque Weber no escribió eso para Economía y Sociedad,
Dos, era una reconstrucción que Winkelmann hizo de sus escritos políticos y tomó fundamentalmente el texto que más citó ahora el doctor Luis Aguilar, que es el de Parlamento y Gobierno en una Alemania reordenada, lo combinó con otros fragmentos de La política como vocación, que es una conferencia de orientación política, pero no es académica, y finalmente tomaron ahí algunas cosas para la parte histórica de un curso que dio en Historia Económica General, pero que tampoco formaba parte de lo que pudiera ser fundamental para una sociología del Estado. Entonces, académicamente, y bueno, y Winkelmann luego cometió ese gravísimo error de eliminar lo que él consideraba que eran los juicios de valor en los escritos políticos de Weber para hacerlos, entre comillas, más científicos, lo cual es considerado pues absolutamente inválido y menos para una edición crítica. Entonces, no tiene una sociología del Estado, no tiene una teoría de la democracia académica, aunque sí tiene una visión de la política muy clara y donde él toma una posición muy específica y que con respecto a una de las preguntas que alcancé a ver, decían, bueno, pero si tenía este tipo de posición política con respecto a la democracia, ¿dónde queda su neutralidad valorativa? Aquí no tenía que aplicarse la Werkfrei porque estaba militando políticamente con una posición que él consideraba que era muy importante tenerla, aunque eso no fuera válido tenerlo en un aula académica. Yo sustituí esa parte de la sociología del Estado siguiendo la edición crítica alemana con la traducción del texto de una conferencia que dio Weber en Viena en 1917, donde pues era en parte académica, pero es una conferencia, es un resumen de lo que podía haber sido su sociología del Estado, en donde introduce, pero nada más lo apunta, un cuarto tipo de legitimidad, aparte del legal racional, del tradicional y del carismático. Allí insiste en que hay una legitimidad democrática. Lo apuntó, pero esto lo dejó abierto en muchas consideraciones. Bueno, con respecto a qué tipo de posición política tiene, por ahí también vi que alguien dijo que cuando Weber escribió no existían las divisiones y polarizaciones sociales que existen ahora en México. Sí existían. Pues por eso precisamente fue que se cambió de régimen, de un régimen de pseudomonarquía parlamentaria a algo que intentaba ser una, y que fue una república democrática. Pero claro que existían todas estas divisiones, incluso en algunos puntos hasta con mayor definición política por parte de los participantes. La otra cuestión es que Weber consideraba, en términos de desarrollo político, que Alemania tenía un subdesarrollo político. En Parlamento y Gobierno y Alemania Reconstruida, cuando habla del legado de Bismarck, lo que está diciendo es, el legado de Bismarck es catastrófico para nuestro proceso democrático, porque no nos permitió que se crearan partidos políticos que pudieran competir con plena responsabilidad en un parlamento donde se estableciera pues una selección natural de una clase política, de un liderazgo político. Y en lugar de eso, tenemos lo peor que puede haber, que fue un gobernante que era un diletante impreparado, que no hacía caso a las máquinas, que era el Kaiser Guillermo II, un diletante total que provocó todo este desastre. Y algunos de los insultos que profirió Max Weber en sus escritos políticos, no en los académicos, contra el Kaiser, pues iban dirigidos a esto. Es un diletante, un demagogo que no tiene la preparación política y nos está llevando al desastre, como finalmente ocurrió después. Y por eso él trataba de encontrar pues una solución donde tenía que jugar un papel muy importante la institucionalización para que efectivamente tuviera un lugar el liderazgo plebiscitario. Ahorita vamos a ver por qué tenía que ser plebiscitario, pero ese lugar que tenía que ocupar el liderazgo plebiscitario se tenía que dar
con todos estos controles, sujeto a las leyes, a las instituciones, al equilibrio de poderes, sabiendo que se está gobernando para todos y no nada más para un sector particular. Eso es en parte de la respuesta a la cuarta pregunta. Y por último, tenía como modelo, realmente sí tenía un modelo político de democracia que llegó a expresar en sus escritos políticos. Max Weber envidiaba mucho el sistema parlamentario de Gran Bretaña. Su modelo con respecto a cómo pudiera formarse una clase política responsable, con un liderazgo sujeto a leyes, usos, costumbres, tradiciones, etcétera, para la consecución de un éxito específico, que eso también era fundamental para él, lo representaba Gran Bretaña. Cuando Wolfgang Mommsen escribió en 59 su libro de Max Weber y la política alemana, que yo creo que da respuesta a también algunos de los interrogantes que planteó el doctor Luis Aguilar, él estaba muy consciente de que Weber era muy criticado en la Alemania de la posguerra, porque Weber no defendió la democracia sobre la defensa de los supuestos valores de libertad, igualdad, justicia, fraternidad, en fin, toda la defensa justnaturalista de la democracia. Weber no, Weber se consideraba demasiado realista para eso. Y dice abiertamente en escritos políticos y en participaciones políticas que él veía la democracia como un medio, no como un fin en sí mismo, uno. Y dos, que era un fin para la consecución de otros objetivos, que para él, decía, de acuerdo ahí sí a la posición valorativa, era poder mantener el máximo posible de margen para la autonomía de la libertad individual, y dos, por el papel del interés nacional, que específicamente en Alemania es cuál es el papel que Alemania va a desempeñar en el mundo. Entonces, como defendió a la democracia en esos términos instrumentales y no en términos justnaturalistas, fue muy criticado después de la guerra, incluso por su descendiente y pariente consanguíneo, que era Wolfgang Mommsen. Wolfgang Mommsen, en ese libro que escribe en 1959, un año después de que De Gaulle ha tomado el poder en Francia, dice que finalmente lo que llevó a cabo el general Charles de Gaulle en la Quinta República Francesa era lo que Weber podía haber tenido en mente cuando habló del tipo de democracia de liderazgo plebiscitario con controles institucionales y en donde hubiera pues una combinación mixta entre gobierno parlamentario con presidencialismo, que con respecto a la propuesta de Porfirio Muñoz Ledo, yo creo que también él está pensando mucho en esa dirección. No obstante, sobre todo en la versión del 59, que luego Mommsen quitó ya después muchas de las observaciones críticas que tenía contra su tío abuelo, estaba el hecho de que en la sección cuarta del capítulo 9, que se llama Max Weber y la elaboración de la Constitución de la República de Weimar, la sección cuarta se llama ¿Cuál fue el destino de las propuestas constitucionales que Max Weber dio para la elaboración y la redacción de la Constitución de la República de Weimar? Y ahí cita una carta que le escribe, me parece, el 18 de diciembre, es el día de Navidad, 25 de diciembre de 1918, a Hugo Preuss, que era el encargado de redactar la Constitución. Le había mandado un borrador con algunos elementos todavía muy rudimentarios a Max Weber, y Max Weber dijo que él quería participar. Ahí le dice en esa carta: yo creo que yo puedo formular algunas proposiciones para reforzar la fuerza constitucional, aterrizándola más, porque le parecía demasiado abstracta, la que finalmente se consiguió, pero en donde le está insinuando que hasta él le podría dar algunos consejos de cómo llevar a cabo, ahorita les digo literalmente, una formulación demagógica de algunos puntos para el realismo político.
Debido a eso, pues Mommsen le parecía que estaba muy mal que Max Weber estuviera considerando incluso cláusulas o instancias que pudieran utilizarse en la República de Weimar para propósitos de instrumentalización demagógica. Pero esto, a final de cuentas, siempre está vinculado a cómo Weber lo ve. Es una contienda plural en donde se tienen que reconocer derechos de minorías, equilibrio político, donde no se puede declarar a ningún sector como enemigo porque no está de acuerdo con lo que yo estoy planteando, donde la ley se interpreta siempre de acuerdo a quedar sujeto, incluso el líder político, y en todo caso, eso sí decía, como Weber decía, que en política las cosas se juzgan por los resultados. Y ahí seguía Hobbes en esto de que aquello que no es capaz de eliminar la guerra de todos contra todos en el sentido hobbesiano no es un Estado, y si fracasa y tenemos elevados índices de criminalidad y secuestros y guerras de narcotráficos que tienen autonomías en toda una serie que pudieran ser, eso no es un Estado. Se tiene que ver la forma de que efectivamente todo eso quede controlado, y por ello su propuesta tenía que ser la de decir, pues sí, en un momento dado, el líder tiene que ser enjuiciado, tiene que ser valorado, pero ¿cómo? No llevándolo a una corte penal, sino sujetándolo al veredicto de las urnas y allá asumir con ética de responsabilidad y no tratando de evitar las culpas que tenga por el hecho de que no ha dado resultados su gobierno, ha sido un fracaso y entonces puede ser sustituido por otro. Al mismo tiempo, el sentido de esa democracia parlamentaria pluralista, como él la veía, tenía pues como objetivo el poder formular esa clase política que pudiera no tener problemas en sustituir a un líder, y sobre todo lo de la cuestión plebiscitaria él lo veía por la necesidad de que había muchos problemas que se habían presentado, como después se presentaron en la Tercera República Francesa, de esos empates parlamentarios que hacían imposible pasar la legislación. Para eso se pensó, para eso propuso el propio general de Gaulle su posición por encima de las cuestiones parlamentarias, para que cuando algo estuviera trabado en el Parlamento, el presidente, el líder plebiscitario, pudiera solicitar directamente a las masas algo que se resolviera, pero no de acuerdo a su propuesta personal, sino algo que se estableciera por el conflicto que se había dado en el atasque o empate en los parlamentos. Esa era la función de lo que tenía Weber, siempre sujeto pues a la cuestión de las leyes. Así que un último punto, estoy de acuerdo con el doctor Luis Aguilar, porque dentro de las muchas críticas que se le hicieron a Weber por no defender una teoría justnaturalista de la democracia, sino a final de cuentas una teoría instrumentalista que Schumpeter hizo famoso con el título de la teoría realista de la democracia, que lo sacó de los escritos y las opiniones políticas de Weber, es que Weber era un decisionista. Jürgen Habermas lo acusó en 1964 en el coloquio que tuvo lugar en Heidelberg, de que Carl Schmitt era el hijo natural de Max Weber, cosa que después, bueno, tuvo que corregirlo, pero es una acusación injusta, y eso lo demostró Wolfgang Schluchter después en un artículo que se llama así La ética de responsabilidad, porque él dice, miren, si vemos con cuidado los escritos políticos, ciertamente no son los académicos, los escritos políticos de Max Weber, hay siempre un predominio sobre la ética de responsabilidad en lugar de la ética de convicción. Y si es una inclinación hacia la ética de responsabilidad, quiere decir que tiene una concepción consecuencialista de la ética que especialmente debe regir en el ámbito político. Razona, no es una decisión irracional, arbitraria, de por mi voluntad o porque se me ocurrió, sino que tiene que razonar y calcular las consecuencias de una acción. Y eso, a mí me parece que es muy convincente
para demostrarle a Habermas que Max Weber no es un decisionista irracional, sino que su inclinación por la ética de responsabilidad en el ámbito de la política lo ubica en el ámbito de la racionalidad a la cual el doctor Luis Aguilar ya había hecho referencia. Entonces, con la cuestión de cómo finalmente la respuesta que nos plantearon respecto a cuál era el modelo realista y factible que veía que podía realizarse en Alemania, era uno como el de Gran Bretaña, pero en lugar de que fuera con un rey o una reina, dadas las consecuencias desastrosas que había tenido el catastrófico liderazgo del Kaiser Guillermo II, que llevó a que se perdiera esa guerra por sus ocurrencias y por no apoyarse en un aparato, en una clase política adecuada, pues decía, tiene que ser como lo de Gran Bretaña, pero sin rey o reina, sino con un presidente de la República que esté incluso por encima, como jefe de Estado, por encima del jefe de gobierno, que es el primer ministro, y que cuando el Parlamento no se pueda poner de acuerdo para pasar la legislación, entonces solamente en ese momento puede convocar a un plebiscito, pero no en función de lo que a mí se me ocurra o de lo que yo quiera o para perseguir a mis enemigos políticos, sino en el sentido del problema que ya se planteó en el mismo Parlamento, que ya se debatió en las diversas posibilidades. Idealmente, Weber consideraba que la opinión pública ya para entonces iba a quedar informada de las distintas posiciones que habían quedado trabadas en el Parlamento, y entonces el plebiscito tenía una gran racionalidad para que se decidiera en ese momento, con un elemento más de ética de responsabilidad, que finalmente es la que tomó de Gaulle en 1969, que si el plebiscito fallaba, incluso para una cuestión técnica totalmente, aparentemente intrascendente, como el costo del precio de la leche, que fue lo que le pasó a De Gaulle, él lo consideró como una falta, como un voto de no confianza, como cuando cae un parlamento en Gran Bretaña, y entonces con perfecta ética de responsabilidad dijo, renuncio. Bueno, hasta ahí, y creo que ahí va la respuesta a la cuarta pregunta. Gracias, doctor Gil Villegas, muchas gracias. ¿El doctor Aguilar tiene algún comentario, alguna observación que hacer sobre lo dicho por el doctor Gil Villegas? El meollo es parlamentarismo y presidencialismo, punto. Eso fue el proyecto de Weimar, ¿sí? Pero como bien advertiste, quizás no le prestaron atención al proceso electoral y al sistema de partidos. Pero la idea era de una república que combina presidencialismo para tener un sustento electoral universal directo con parlamentarismo, ¿sí? Claro, claro. Sí, es, doctor, sí, efectivamente. Yo creo que ese es el origen del régimen presidencial, que concilia un presidente electo por voto popular que coexiste con un primer ministro o canciller, en el caso alemán, responsable ante el Parlamento, y que después fue reproducido en la Quinta República Francesa, y de ahí actualmente se ha diseminado en la actualidad a más de 70 países del mundo. Y creo que es uno de los sistemas de gobierno más efectivos, porque concilia lo mejor tanto del parlamentarismo como del presidencialismo, sin que sea perfecto, por supuesto. Muy bien, vamos adelante con las siguientes preguntas, maestra Ixchel, por favor. Me tengo que retirar, ¿sí? Correcto, muy bien. Doctor Aguilar, muchas gracias. No, justamente sí, ya estamos, vamos a terminar a las 2, íbamos a terminar a las 2, pero pues le agradecemos muchísimo, doctor Aguilar, su participación, su brillante conferencia, y quedamos muy reconocidos con usted en este seminario sobre la actualidad del pensamiento de Max Weber a 100 años de su fallecimiento. Muchas gracias. Te saludo a Francisco y saludo a todos los participantes a los que no he podido responder. Mi texto lo vas a tener tú a partir de martes o miércoles, ¿sí? Muchas gracias, Luis. Sí, yo creo que vamos a hacer una publicación de todas las conferencias que ha habido en este seminario. Ya también Fernández Santillán me ofreció su texto. Y estamos la mía está lista, se la mando al ratito. Excelentísimo. Sí. Yo creo que vamos a salir un buen libro en ocasión de los 100 años del fallecimiento de Max Weber. Muchas gracias. Pues continuamos. Si quieren, Luis, muchas gracias.
y pues por respeto también a las preguntas que están planteadas, en todo caso, se las vamos a mandar a usted, doctor Aguilar, para si quiere darles respuesta, y pues si hubiera algunas preguntas o alguna otras preguntas, no sé si el doctor Gil Villegas quisiera responderlas, y si no, pues entonces no nos restaría sino más que invitarlos a las 6 de la tarde para continuar con este seminario, con la participación de 3 destacados conferencistas, panelistas, que abordarán el tema de la sociología de la religión en Max Weber a las 18 horas. Están todos cordialmente invitados y nos dará mucho gusto saludarlos a esa hora. A todos ustedes, muchas gracias por su asistencia y participación en este seminario, en esta sesión matutina, y al doctor Aguilar por su brillante participación. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Muy bien. Perfecto. Yo estoy viendo aquí. Híjole.